Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Elçin Sangu destroza la actuación de Bar Arduk en vivo. ¿Celos, venganza o una dura verdad profesional? Quédense con nosotros. Amigos y amigas, lo que ha sucedido en las últimas horas ha dejado a todo el mundo del espectáculo con la boca abierta y el corazón acelerado, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba que una de las parejas más icónicas de la ficción y, según nuestros rumores, de la vida real en el pasado, terminara enfrentándose de esta manera tan pública y dolorosa. Estamos hablando de Elçin Sangu y Bar Arduk, dos nombres que juntos significan pasión, química y éxito, pero que hoy parecen estar en lados opuestos de una guerra fría que acaba de calentarse demasiado. Todo comenzó ayer por la noche, durante una entrevista que parecía ser rutinaria y tranquila para una revista de moda muy famosa en Estambul, donde Elçin era la invitada de honor. Ella lucía espectacular, como siempre, con una sonrisa que iluminaba la habitación, pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente cuando el periodista, buscando un titular jugoso, le preguntó su opinión sobre el último proyecto dramático de su antiguo compañero y presunto examor, Bar Arduk. Todos esperábamos la típica respuesta diplomática y amable, algo como le deseo lo mejor o es un gran profesional, pero Elçin decidió romper el guión y lanzar una bomba que ha destruido la paz entre los fans. Con una mirada fría y una voz firme, Elçin respondió, sinceramente, he intentado ver su trabajo, pero no puedo conectar con lo que hace últimamente, siento que su actuación se ha vuelto mecánica, sin alma. Como si solo estuviera allí para posar y no para sentir el personaje. El silencio en la sala fue absoluto, se podía escuchar caer un alfiler, porque estas palabras no son solo una crítica profesional, son un ataque directo al corazón de la carrera de Bar. Pero ella no se detuvo ahí. Cuando el periodista, visiblemente sorprendido, le pidió que aclarara a qué se refería, Elçin suspiró profundamente y agregó una frase que ya está dando la vuelta al mundo: Bar tiene carisma, nadie lo niega. Pero el carisma no es talento actoral. Me duele verlo repetir los mismos gestos y las mismas miradas vacías en cada escena, creo que se ha estancado y alguien tiene que decírselo por su bien. Imaginen la tensión del momento, amigos. Estamos hablando de la mujer que compartió los momentos más íntimos en pantalla con él, la mujer que conoce cada uno de sus gestos, criticando precisamente esa capacidad de transmitir emociones. Esto nos lleva inevitablemente a recordar la historia oculta entre ellos, esa historia de amor y pasión que nunca confirmaron pero que todos sentimos. Dicen las malas lenguas, y mis fuentes más confiables, que esta crítica tan dura no nace solo de una opinión profesional, sino de una herida personal que aún no ha sanado. Recordemos que cuando ellos trabajaban juntos, la química era tan real que traspasaba las pantallas, y se dice que vivieron un romance turbulento, lleno de celos y competencias silenciosas. Quizás, ver a Bar triunfar en otros proyectos sin ella ha despertado viejos fantasmas en Elçin. ¿Es posible que ella sienta que él no merece el éxito si no es auténtico? O tal vez, ella conoce al verdadero Bar, al hombre detrás de la máscara, y sabe que no está dando el 100%. Fuentes cercanas al actor dicen que él ya se ha enterado de estas declaraciones y que está devastado. Un amigo íntimo de Bar nos comentó en exclusiva, él no entiende por qué ella haría esto ahora. Bar siempre ha hablado maravillas de ella, esto se siente como una traición personal, como si ella quisiera humillarlo frente a todos. Y es que la reacción de Bar no se ha hecho esperar, aunque no ha sido pública todavía, se dice que en el set de grabación donde se encuentra, se le vio tirar el guión con furia tras leer las noticias en su teléfono. Ella sabe exactamente dónde golpear para que me duela, habría dicho Bar a sus compañeros de set, según nos informan. Esto confirma que hay algo más que simple crítica artística aquí, hay sentimientos, hay dolor y hay una historia no resuelta. Los fans están divididos en dos bandos irreconciliables en este momento. Por un lado, están los que apoyan a Elçin, diciendo que ella es valiente por decir la verdad y que, efectivamente,
Bar se ha confiado demasiado en su belleza física dejando de lado la profundidad dramática. Al fin alguien lo dice, Elsin es la reina de la honestidad, comentan sus seguidores. Por otro lado, están los defensores de Bar, que acusan a Elsin de envidiosa y amargada. Dicen que ella no soporta que él brille con luz propia lejos de ella. Es puro veneno, si no lo amara todavía, no le importaría tanto como actúa, dicen los fans de él. Y ahí está la clave de todo este asunto, mis queridos amigos. La indiferencia es lo contrario del amor, no el odio ni la crítica. Si a Elsin no le importara Bar, simplemente habría dado una respuesta vaga y hubiera cambiado de tema. Pero el hecho de que se tomara el tiempo para analizar y criticar tan detalladamente su trabajo, demuestra que él sigue ocupando un lugar muy grande en su mente y, probablemente, en su corazón. Analicemos otra frase demoledora que dijo Elsin durante esta entrevista explosiva. Ella mencionó, el público merece respeto, no podemos venderle solo una cara bonita y esperar que aplaudan. Yo respeto demasiado mi profesión como para aplaudir la mediocridad, aunque venga de alguien a quien conocí bien. Esa parte final, a quien conocí bien, suena a despedida, suena a que ella está tratando de cortar los últimos lazos emocionales que la unen a él mediante la destrucción de su imagen idealizada. Es un mecanismo de defensa muy común en relaciones pasionales que terminaron mal. Ella intenta convencerse a sí misma de que él no es tan genial, de que no es tan talentoso, para así poder olvidarlo más rápido. Pero el efecto en el público ha sido el de un terremoto. Ahora, cada escena que haga Bar será mirada con lupa, todos buscarán esos gestos vacíos que Elsin mencionó. Ella ha sembrado la duda en la audiencia, y eso es algo muy difícil de borrar. ¿Qué pasará ahora? ¿Responderá Bar públicamente? ¿Habrá un enfrentamiento cara a cara? Lo que es seguro es que la tensión entre estos dos gigantes de la pantalla ha alcanzado un punto de no retorno. Ya no son los amantes de la ficción que nos hacían soñar, ahora son rivales en un drama de la vida real que es mucho más intenso que cualquier guión que hayan interpretado. La industria está en shock. Los productores están nerviosos porque saben que ponerlos juntos en un proyecto ahora sería imposible, o tal vez, sería el mayor éxito de la historia debido al morbo de verlos pelear. Lo cierto es que el Sinsangu ha tirado la primera piedra y ha sido una roca gigante. Ha cuestionado el talento de uno de los hombres más deseados del momento y lo ha hecho sin temblarle la voz. Esto demuestra su carácter fuerte, pero también nos deja ver que las heridas del pasado siguen abiertas y sangrando. La historia de amor que creíamos perfecta, quizás tenía grietas que nunca vimos y que ahora están saliendo a la luz en forma de críticas profesionales despiadadas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video pero la conversación apenas comienza y quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Elsin tiene razón y que Bar ha bajado su nivel actoral o piensan que son solo celos de una expareja que no supera el pasado? ¿Les parece correcto que un actor critique públicamente a otro compañero de esta manera tan dura? ¿De qué lado están en esta nueva guerra, Team Elsin o Team Bar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos y respondiendo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama y compartir el video con otros fans. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.